Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos nuevamente aquí para servirles, para honrarles, para ser de bendición con estas enseñanzas. Hoy vamos a ver la última parte de verdaderamente libres. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que seamos libres, espiritual, mental, físicamente, libres de enfermedades, libres de tantas cosas que muchas veces quieren entrelazar nuestras vidas. Así que Dios me los bendiga. Saludos especiales a toda mi familia, a mis hermanos, a los hermanos de la Iglesia Armenia. Que Dios me los continúe bendiciendo grande y poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Ok, vamos, para dar esta clase de hoy, vamos a hablar un tema muy importante. Vamos a ir a Lucas, capítulo 7, desde el versículo 36 hasta el 50. Vamos a ver la historia de una mujer que la Biblia dice que era pecadora, me imagino que era prostituta. La Biblia dice que era una mujer de la calle, de cómo esta mujer fue el proceso de esta mujer para llegar a ser libre, y no solamente libre, para llegar a ser salva. Esta mujer obtuvo la libertad y la salvación en un encuentro que tuvo con Jesús. Pero ¿qué hizo? ¿Qué expresó? ¿Qué frutos dio para que esta mujer pudiera llegar a experimentar esa libertad que tanto anhelaba en su corazón? Entonces vamos a leer desde el versículo 36, Lucas capítulo 7, el verso 36, y comienza la historia así. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Fíjense, ¿qué podemos aprender aquí? Porque luego más adelante se van a ver que este fariseo lo que hizo fue invitar a Jesús, pero nunca entregó su vida a él, nunca creyó que él era el Hijo de Dios, nunca creyó que él podía cambiarlo. Tenía curiosidad de saber quién era Jesús. Y hay muchas personas hoy en día sí, que tienen conceptos, que tienen ideas que aprendieron en la metafísica, en la brujería, en la santería, en tantas religiones que hay. Entonces cuando hablan con un cristiano o escuchan las palabras de un cristiano, siempre piensan, meditan, analizan, pero nunca reciben o entienden lo que es ser cristiano de verdad, porque tienen objeciones, tienen cosas en su cabeza que no les permite. Entonces esto pasó con el fariseo. Tenía curiosidad de conocer, de saber quién era Jesús, porque Jesús, recuerde que hacía muchos milagros, era muy famoso. Todo. Dice en la Biblia que no solamente, por ejemplo, supongamos que Jesús estaba en Venezuela, no solamente su fama se hizo en toda Venezuela, sino llegó a Colombia, a Brasil, a Panamá, a Perú, a Bolivia. Muchas personas venían de todas partes a escuchar y a ser sanados y a ser liberados. Entonces, y este fariseo tenía esa curiosidad. Aquí podemos entender que el cristianismo no es una curiosidad, el cristianismo no es cumplir con unas normas. El cristianismo es una entrega de corazón a Dios, porque la mujer pecadora lo hizo, lo tuvo. Es un encuentro con Dios, es una humillación de nuestras vidas, es quitar todos los argumentos. En estos días estábamos parados frente a la iglesia, vino una persona, estaba hablando con dos hermanos y habló como, no sé, 10 minutos. Luego yo me acerco y hablo con él y me doy cuenta que lo que hacía era como explicar sus cosas. Y yo le dije: mira, nosotros somos una iglesia cristiana, nosotros somos así, asado. Y le dije: y tú, para entender lo que nosotros vivimos, tú tienes que quitarte todos esos argumentos. Jesús dijo: tienes que ser como un niño. Tienes que quitarte todos los argumentos que tú traes para poder conocer a Jesús. Si no lo haces, nunca vas a entender ni conocer quién es Jesús. Entonces así tenemos que ser nosotros. Entonces,
no es, ser cristiano no es una vida llena de conocimientos o de excusas, o de cosas, porque así nunca vamos a poder ser libres ni conocer a Dios. Entonces dice la Biblia, el verso 37, cuando estaban sentados a la mesa, Jesús con el fariseo y me imagino muchas personas más, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, esta pecadora, cuando la Biblia dice pecadora, recuerde que en aquel tiempo la religión judía a las personas, prostitutas, tipo de pecadores así, los excluían, los sacaban, no los aceptaban. Era gente muy humillada. Entonces para el mundo, esta mujer era como un caso perdido, alguien que no valía la pena, alguien que no tenía solución. Pero recuerde que el poder de Dios, lo que hizo Cristo en la cruz, cualquier tipo de pecado, sea lesbianismo, homosexualismo, drogas, vicios a los videojuegos, falta de perdón, heridas profundas, casos de enfermedades mentales, cualquier cosa que la persona tenga, Cristo tiene la solución y tiene el poder para libertar a esa persona. Entonces, porque dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Entonces, no hay casos perdidos para Dios porque todavía todo lo puede. Ahora, cuando dice que trajo un frasco de alabastro con perfume, ese frasco de alabastro con perfume era muy caro, demasiado caro. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella? Y más adelante el verso 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba. Con sus cabellos besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces fíjense esto, al traer ese frasco que era lo más costoso de su vida, era algo demasiado caro, quiere decir que ella trajo su vida, no le importó el dinero, no le importó su reputación, no le importó la humillación de las personas, no le importó nada. Quiere decir que una persona cuando quiere ser libre, cuando quiere entregarse a Jesús, cuando quiere ser verdaderamente libre, no tiene que tener excusas, no tiene que poner excusa a la hora de cortar una relación, a la hora de cortar, si la persona roba, dejar de robar, si la persona engaña, dejar de engañar, si la persona no ha perdonado, perdonar. Muchas personas cuando tú le hablas, por ejemplo, del perdón, siempre tienen una excusa. No, pero es que yo he intentado varias veces, es que ¿cómo lo voy a llamar si él fue el que me ofendió? ¿Cómo voy a hacer si él fue el que hizo esto? Si él fue el que hizo lo otro. Entonces, para Dios no tienes que presentar excusa. Si tú, por ejemplo, no perdonas, vas a tener una herida muy profunda en tu corazón. Este domingo, cuando yo hice el llamado a las personas que querían oración, pasó una señora, le calculo más de 60 años, y me decía, pastor, ayúdeme, me cuesta perdonar, no puedo perdonar. Entonces le dije, hija, tú sí puedes perdonar, lo que pasa es que tú no quieres perdonar. Pídele a Dios eso que tienes en tu corazón, que lo saque, ten fuerza y valor para que tú puedas perdonar a esas personas. Entonces, esa persona, esa actitud es la que nosotros tenemos que tener para poder ser libre. Entonces, aparte de traer el frasco, ahí demostró que trajo su deseo de ser libre. Fíjense que la señora era tan humilde que no se acercó de frente, dice, por detrás, agachada, por detrás, a sus pies, se inclinó, se arrodilló, se acostó por detrás y empezó con ese frasco de perfume
y con sus lágrimas llenar de perfume y lágrimas los pies de Jesús, como rogando, pidiendo por su libertad. Entonces muchas personas están muy atadas con el lesbianismo, homosexualismo, prostitución, falta de perdón, mentira, chisme, odio, y piensan que solamente le van a decir: Padre, te pido en el nombre de Jesús que me quites la mentira. No, muchas veces tú tienes que rogar, tú tienes que poner tu corazón delante de Dios para poder ser libre de algo y constantemente humillarte delante de Dios. No es que Dios no te pueda libertar inmediatamente, sí lo puede hacer. El problema es que tú tienes que humillarte, porque tú tienes que reconocer que el problema está en ti. Cuando tú te humillas, tu conciencia, tu mente, tu corazón, tú mismo te haces entender que ya no quieres más esa vida. Tú eres el que te tienes que convencer que ya tienes que cortar con eso, que ya tienes que dejar con eso. Y cuando tú lloras y te humillas y empiezas a alejarte de las malas amistades, comienza un proceso de arrepentimiento en tu vida. Comienza un proceso de cambio en tu vida. Entonces, esa mujer dejó a un lado su orgullo, dejó a un lado todo lo que era de su vida para poder tener una transformación, para poder tener un cambio en su vida y en su corazón. Entonces, ¿qué pasó? Ella lo perdió todo, lo dejó todo y dio lo más valioso de su vida. ¿A cambio de qué? Para obtener lo más bello que puede tener un ser humano, es su libertad. Ella pagó un precio muy alto por su libertad. Sufrió humillación, sufrió todas las cosas, porque las personas que estaban sentadas en la mesa, dice que pensaron y dijeron: cónchale, si Jesús supiera qué tipo de mujer le está tocando los pies. O sea, sufrió de todo, y me imagino que en la vida que llevaba sufriría demasiado también, porque era una mujer muy humillada. Entonces, hay personas que no lo quieren dar todo de su vida por su libertad, quieren mantener su actitud, su vida, como ellos quieren, y no quieren obtener su libertad. Dios nos da la libertad, pero nosotros tenemos que pagar un precio. A veces hay cosas que nos llaman mucho la atención. Hay heridas que nos cuesta perdonar. Hay personas que roban en negocio y con eso llevan una vida que no la pueden llevar normalmente. Ser libre es un precio que uno tiene que pagar. Cortar a veces con relaciones de adulterio, de amantes o fornicaciones es difícil, porque ya la persona siente afecto hacia la otra persona, está enamorada, está entrelazada, está almáticamente unida, y eso cuesta. Eso es un sacrificio que la persona debe hacer, pero todo se hace cuando la persona desea ser libre, como esta mujer pecadora. Entonces, ningún perfume, ningún dinero, ninguna persona se puede comparar a que tú y yo seamos libres. Nada se puede comparar en esta vida. Entonces, yo te hago una pregunta ahora de reflexión antes de seguir este mensaje. ¿Cuál es el precio de tu vida? ¿Tú le podrías poner un precio a tu vida hoy? $1 millón, $500,000, $1,000,000, $1,000, $1, 10,000 millones de dólares. Pues déjame decirte, el precio de tu vida no vale nada si tú no eres libre. Todo, el precio de la tierra, cámbialo por tu libertad, cámbialo por ser cristiano, cámbialo por tu santidad, por ser santo, cámbialo por agradar a Dios. Haz eso en tu vida para que puedas ser feliz y llevar una vida en libertad. Entonces, esa libertad lo descubrió esta mujer. Ella descubrió que Jesús podía libertarla del poder del pecado. Que Jesús, podía hacerla libre. Pero en cambio el fariseo, esta persona que dice Simón,
le dio más valor a su orgullo, a su propia vida, que a ser libre. Mira lo que dice el verso 38. Ah, bueno, ya lo leímos. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con las lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies, los ungía con su perfume. Eso quiere decir, llorar, lágrimas, es una muestra de un arrepentimiento genuino. Es una muestra de no querer vivir esa vida más, de estar cansado de esa vida. El arrepentimiento genera lágrimas, genera contrista a la persona de no querer. Es un ruego no de boca. Ojo, el arrepentimiento no es un ruego de decir, Señor, estoy cansado. Es un ruego de corazón, de adentro, de lo más profundo, porque muchas personas ruegan de la boca para afuera, pero esto es un ruego de adentro, de lo más profundo de nuestros corazones. Y esta mujer mostró tanto a Jesús como a los que estaban presentes y a todo el cielo que ella deseaba cambiar. En cambio, el fariseo no pidió cambio porque pensaba que estaba normal, que era una persona correcta, no lloró, no le rogó a Jesús, no le preguntó a Jesús cómo iba a ser salvo, porque pensó que él estaba bien, que era perfecto, que conocía la palabra, la ley judía, que justificaba sus pecados. Y creyendo en eso, nunca conoció a Jesús. Se quedó como Jesús entró a su casa y este hombre salió igual. Y la mujer salió salva y salió libre de la prostitución. En cambio, este hombre siguió igual, invitando a Jesús a su casa. Ahora te hago otra pregunta. Si Jesús un día tocara la puerta de tu casa y tú le abres la puerta y Jesús te dice, José, Pedro, Juan, Enrique, lo que sea, María, te dice, soy Jesús. Y tú le dices, pasa Jesús, siéntate. Jesús te preguntaría, ¿qué puedo hacer yo por ti? Fíjate, él te preguntaría, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y déjame decirte que si tú no le dices lo que tú estás pasando, si tú, por ejemplo, supongamos, estás en adulterio y estás robando y tú le dices a Jesús, bueno, yo quisiera que me hicieras dejar de robar, pero si tú no le dices, yo quiero dejar de adulterar, Jesús nunca lo va a hacer, porque Jesús nunca juega con tu voluntad. Entonces, si tú invitarías a Jesús a tu casa y Él te dice, ¿qué puedo hacer por ti? Tú tienes que hacer como esta mujer, decir, Señor, yo quiero ser libre de verdad, yo quiero agradarte de corazón, yo quiero que tú cambies mi mente, mi corazón, mis pensamientos, que por tanto tiempo el mundo lo dañó, lo pervirtió, que por tanto tiempo el mundo con sus argumentos, con sus enseñanzas, con las tradiciones, con las culturas, me hizo ser la persona que no tenía que ser. Entonces ahí Jesús va a venir a tu ayuda. Entonces dice que se arrojó a los pies de Jesús. O sea, esta mujer tuvo valentía. Esta mujer reconoció el señorío de Cristo, se humilló, se agachó. En cambio, el fariseo estaba sentado en la mesa al nivel de Jesús. En cambio, esta mujer reconoció el señorío de Jesús, se humilló, reconoció que Él podía ayudarle, que Él era Dios. Entonces, te hago otra pregunta de reflexión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo honras? ¿Tú lo respetas? ¿Tú lo amas de verdad? Esas preguntas te las dejo en tu corazón. Entonces, ahora, verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, esta persona que le rogó a Jesús que comiera con él, entonces dijo entre sí,
El fariseo dijo entre sí: si Jesús fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, imagínate que es como, o sea, hay cristianos que piensan que el poder que Dios les dio no es suficiente, que el poder que Dios les dio no es suficiente para romper cualquier atadura. Entonces ponen más el poder del enemigo que el poder de Dios. Y eso es totalmente falso. Dios nos dio, dice, toda potestad le fue dada a Cristo y Cristo se lo dio a la iglesia somos nosotros. Entonces es como por decirte que Jesús se iba a contaminar por los pecados de estas prostitutas, que se iba a contaminar por los pecados de ella. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios nos dio autoridad y poder. Dice la Biblia que Dios no nos dio cobardía, sino que nos dio poder y autoridad. Recuerdo un caso, un señor que venía a la liberación, entonces él era cristiano y tenía una vecina que era bruja, y él le daba más poder a la bruja que a Dios. Entonces me decía, es que la bruja me está haciendo brujería. Le digo, ok, supongamos que ella te está haciendo brujería, pero ¿tú crees más en Dios o en la brujería que te está haciendo ella? Entonces su mente creía siempre que la bruja era la que le estaba haciendo las cosas que él sufría. Entonces le dije, así no es. Entonces uno tiene que entender que el poder de Dios puede más que cualquier cosa en esta tierra, que es más poderoso que una enfermedad, es más poderoso que cualquier cosa, y lo que nosotros tocamos va a ser bendecido. No es lo que nosotros tocamos vamos a recoger el mal que tiene esa persona o la maldad. No, lo que nosotros tocamos va a ser bendecido por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el fariseo pensaba que el poder de Jesús se iba a desvanecer o iba a pasar otra cosa, dice el verso 40, entonces respondiendo Jesús dijo, Simón, claro, Jesús sabía lo que él estaba pensando, aunque no lo dijo por su boca. Simón, una cosa te tengo que decir. Y él le dijo, di, maestro. Entonces dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el uno le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien más perdonó, y él le dijo, rectamente ha juzgado. O sea, vamos a llevarlo al lenguaje ahora. Una persona debía, por decirte, $5,000 al señor Pedro y otro le debía $20 al señor Pedro. Uno le debía 5,000 y uno 20. Cuando van donde Pedro, el señor Pedro le dice, te perdono los $20, y al otro le dice, te perdono los $5,000. Entonces Jesús dijo, ¿quién de los dos va a estar más agradecido con Pedro? Dijo, claro, el que le debía más. Entonces Jesús ahí le dice, respondiendo Jesús, dice, rectamente ha juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo, sí. ¿Ves esta mujer? Dijo, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso era un ritual, una costumbre. Mas ella ha rogado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, y esta me ha ungido con perfume. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué significa? El secreto de esta mujer fue su amor hacia Jesús. Ella amó mucho a Jesús. Déjame decirte, si una persona te ofrece ahorita $1,000,000 y tú amas muchísimo a Jesús, tú vas a dejar ese $1,000,000 como si fuera un dólar. Si tú eres casado y se te viene una mujer y se te regala una Miss Universo, si tú amas muchísimo a Jesús, tú le vas a decir a ese Miss Universo, mira, vete, yo no quiero nada contigo. El secreto de esta mujer fue que amó a Jesús. En cambio, el fariseo no amó a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Para tú ser verdaderamente libre tienes que amar a Jesús. Y cuando tú amas a Jesús, lo respetas, lo honras, lo bendices. Cualquier atadura, cualquier cosa que Jesús te vaya a pedir, tú vas a decir, a la orden, Señor, lo voy a hacer porque te amo, porque te amo. Nosotros en la vida hemos visto las locuras del amor entre parejas, todo lo que puede hacer una mujer enamorada por un hombre y un hombre enamorado por una mujer. Y nosotros decimos, wow, eso es una locura lo que hizo esta persona. Bueno, esas locuras es porque amaba mucho el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Y eso es lo que nosotros vemos hoy, tenemos que hacer con Jesús. Amarlo. Mientras más lo amamos, más vamos a ser libres, más lo vamos a respetar, más vamos a honrarlo. Y mientras más lo amamos, fíjense que hizo esta mujer, trajo un frasco de alabastro puro, de un perfume carísimo. Dicen que ese perfume costaba el sueldo de una persona por un año. Entonces, todo lo que hizo esta mujer porque amaba. Y fíjense, y luego dice, y a ella le dijo, dice, tus pecados te son perdonados. Y el que estaba juntamente sentado a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense esto, esta mujer reconoció a Cristo, fue perdonada, fue salvada y se fue en paz. Y las otras personas pensando todavía que si Jesús perdonaba pecado. Mi hermano, Jesús es Dios. Dios te perdona. Y Dios cuando te perdona instantáneamente de cualquier atadura, de cualquier pecado. Vive tu vida para Él. No saques más cuenta. No saques más excusa de lo que tienes que dejar o dejar de hacer. Vive en esta tierra para Él. Si no, nunca dejarás el pecado, nunca dejarás de pecar, nunca. Perdón, muéstrale a Jesús tu amor. Muéstrale amando a tu prójimo, amando a tu familia, amando a tu pastor, amando a tu iglesia, amando a tu esposa, amando a tus padres, a tus hermanos. Muéstrale tu amor a Jesús. Y Él se va a derramar delante de ti. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Amén. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración como hizo esta mujer. Yo quiero que hoy tú le pidas de corazón. Y no solamente hagas esta oración, sino que le pidas de corazón. De lo más profundo de tu corazón, que le ruegues como esta mujer a sus pies. Hay una adoración muy bella que dice a tus pies, a tus pies. Esa adoración creo que fue sacada de este versículo que dice a tus pies. Es el lugar más alto, es el lugar donde cuando nos humillamos es donde llegamos lo más alto para Dios. Padre, yo te pido por las personas que me están escuchando y los que me van a escuchar después de esta grabación, Señor, que tú les des fuerza, Señor, que te amen muchísimo, Jesús. Te amen mucho, muchísimo, para que ellos puedan dejar cualquier tipo de pecado o atadura. Que ellos aprendan a rogar y a pedirte, Señor, para poder ser libres. Yo te pido que tú bendigas sus vidas con libertad. Quita, desarraiga toda preocupación, todo desánimo, toda angustia, Señor. Y que ellos puedan derramar su corazón delante de ti para que ellos puedan quedar como esta mujer. Se fue en paz, se fue libre, se fue ya libre de esa atadura. Te pido, te ruego por ellos, Señor, que tú lo hagas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Chao, muchos bachig y muchos besos. Dios los bendiga.